Bueno, pues ya está con nosotros el doctor Fernando Minaya. Eh, voy a permitirme presentarlo. Él es arquitecto, Fernando Rafael Minaya Hernández, maestro y doctor en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM. Bueno, ha realizado trabajos de investigación versados principalmente sobre la historia y la teoría en la arquitectura, así como en la disciplina del diseño, en los temas de urbanismo, vivienda, equipamiento urbano, así como la crítica arquitectónica, y es profesor investigador de tiempo completo de teoría, historia y taller de diseño de licenciatura en arquitectura en la UAM Unidad Xochimilco. Esto lo desarrolló de 2008 a 2013, y actualmente desde 2013, digamos, desde 2014, es profesor aquí en Guamas, Capozalco. Él es investigador y ha publicado más de 25 artículos y capítulos de libros en diferentes universidades y revistas indexadas. También ha impartido conferencias y ponencias en eventos especializados a nivel nacional e internacional en más de 30 ocasiones, y bueno, esto todo lo ha desarrollado como su actividad de investigación desde 2020 a la fecha. Es integrante del núcleo básico del grupo de investigación Aprendizajes en el Hábitat Comunitario, perteneciente al Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Desde 2021 a la fecha es coordinador divisional de la investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y bueno, es coordinador de la publicación Se Investiga, y bueno, tiene una trayectoria bastante interesante, pero preferimos que nos dé la ponencia, que por ahí lo pueden enviar y van a encontrar todo su trabajo. Esta síntesis pues no es más que una síntesis. Pues bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación. Y hacernos el honor de clausurar este seminario. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, estar por aquí. Bien, yo he dado ya hace algún tiempo los talleres colaborativos de posgrado en patrimonio, en diseño y desarrollo de productos también, y eventualmente en estudios urbanos también está. En visualización también, sobre todo el primer año o los primeros trimestres. Y este trabajo me ha dado muchas experiencias, sobre todo de que estamos ubicados en posgrados en diseño. Si todos inician posgrado en diseño, sobre, para, nada. Ya más o menos diré 4, pero bueno, realmente son 7 los que hay. Y en particular en el doctorado, pues un poco ver esa diversidad que hay de los trabajos que los alumnos llegan. Y esta parte me parece muy interesante porque me ha permitido ver algunas variables y algunas invariables, ¿no? Sobre todo de cuáles son los proyectos, las ideas que traen los alumnos y ciertas bases que se deben de tener en una tesis o en la idea de formación de una tesis de doctorado en particular, pero también de maestría. Eso no quiere nada que ver si sea doctorado, también en maestría, aunque con distintos alcances, en donde un marco histórico, un marco de referencia, algunas, estoy presentando, yo creo que más bien está en la otra, tienes que darle, ¿a dónde? ¿Arriba? Ah, no, en las ventanas laterales de la derecha, ahí está la presentación. Abajito. Es que no. Abajito de eso. ¿Bien? No, atrás. Derecho. Ahí. Dale, igual que sea. Perdón. Ahí está. Sí. Entonces he podido observar un poco cuáles son estas problemáticas que tendrían los alumnos, pero sobre todo cuando hablamos sobre investigación sobre el diseño, porque hay que distinguir si es para el diseño o sobre el diseño, ¿sí? Yo distingo mucho sobre es decir, está el diseño y sobre esa base nosotros construimos algo. ¿Qué construimos? Pues una base metodológica que tomamos de otros lugares, construimos, como bien lo dice en el título, enfoques y perspectivas que nos permitan caracterizar mejor el diseño, más que hacer algo para el diseño. Podría ser un poco
tal vez pragmático, pero creo que sí tiene una complejidad, hacer esa diferencia el para, una situación, una transposición más del lugar, y la de sobre, que es sobre esta base que tenemos de diseño. ¿Y de dónde viene el diseño? ¿Dónde se ha ido construyendo? Sobre todo para construir un conocimiento. Y ahí viene esta parte de teoría historia, que es en la que yo pues me he especializado un poco más, sobre teoría historia acerca del diseño, más hacia a la teoría, ¿no? Sobre todo en el departamento en el que estoy, pues la teoría es muy importante acerca de esta construcción del diseño. Y una formación que tengo de arquitectura de alguna manera. Bajo esta condición y estas experiencias en el posgrado, no quiero tampoco descartar la licenciatura, también la licenciatura tiene esta característica, aunque ahí es más aplicativo el asunto, ¿no? Ya son weas totalmente conformadas, en donde la teoría, por un lado tenemos la teoría de la arquitectura, pero también tenemos la teoría del proyecto, que son cosas un tanto distintas y con diferentes alcances, ¿no? De lo cual nosotros pues tratamos de indagar, sobre todo en la investigación, y me parecía pertinente, sobre todo con el seminario que organiza aquí la doctora Sandra en la coordinación, presentar un poco de esto. Algunos de los de aquí pues, han sido amigos, ¿no? En algún trimestre, y han visto algunas cosas de esto, ¿no? De alguna manera. Y esto ha ido cambiando, ¿no? O sea, ya después de los años, no quiere decir que esto sea estático, por el contrario, es dinámico, va cambiando los autores, y hay alguna base de ciertos autores que me permiten establecer que esto es lo que en general la mayoría de los alumnos de un posgrado en diseño tendría que estar abordando, sobre todo aquellos, a mí me pasó al entrar a un posgrado en diseño, que venía muy ensimismado del área de la arquitectura. Sí, todo era una derivación de la arquitectura, la teoría y la historia de la arquitectura. Cuando entras a un posgrado en diseño te das cuenta que eso no es así, no hay un mundo distinto y diferente, que tiene que ver con otras dimensiones, mucho más amplias, que inclusive de repente cuando uno estudia la licenciatura no alcanza el tiempo o no es el tiempo necesario para dar esos enfoques que uno necesita, ¿no? ¿Cuáles enfoques me refiero? Es decir, que hay una multidisciplina muy intrínseca en el diseño en sí mismo, ¿no? Es decir, en algún punto mencionábamos en un coloquio que se desarrolló sobre historia de la arquitectura, donde el historiador de la arquitectura se vuelve, y el arquitecto mismo, eh, un todólogo de algunas áreas en particular, pero no es solo la arquitectura, es el diseñador en lo general. Es decir, tienes que saber de antropología, tienes que saber depende, ¿no? En algunos casos de arqueología, tienes que saber de historia, de sociología, biología en algunos otros casos, depende. Aquí en diseño y desarrollo de productos, no, bueno, pues tenemos con ámbitos de la ingeniería, de la tecnología, entre otras muchas, ¿no? Excel de economista. En fin, podemos aquí hacer un listado largo sobre estas disciplinas que tienen que ver con el diseño y son muy amplias. Y no es de que tengamos que estudiar una maestría o un doctorado para poder acercarnos a ellas, ¿no? Yo creo que desde la licenciatura lo hacemos, pero no hay una conciencia específica, ¿no? Es parte del trabajo y el proyecto, muy bien, esta teoría del proyecto las aglutina y las trata de estudiar, pero de manera muy concreta. Ya cuando estudias una maestría o un posgrado, o en lo general, empiezas a darte cuenta de esta. Por lo menos fue mi caso, ¿no? No sé si los demás. Y esas son las deficiencias, creo, por un lado, que tenemos, y cualquiera. Es decir, podemos pensar que tal vez un economista que llega a un posgrado en diseño, o un ingeniero que llega a un posgrado en diseño puede estar muy lejano. No, todos estamos muy lejanos. Hace falta como una especie de introducción. Y creo que eso es lo que hacen los seminarios de diseño, los talleres de colaborativos, a entrenarnos un poco en ese ámbito y permite ver las posibilidades que hay de la investigación en diseño, que es bastante amplia. Bajo esa consideración, tomo de algunos textos estas, digamos, de la teoría, sobre todo de diseño, y de cómo nos colocamos, qué tipos de teoría existen. De manera genérica puede existir más, pero digamos podemos dividirlo en estos cuatro, que pueden ser las prescriptivas, ¿no? Estas
condiciones que nos permiten establecer una nueva idea de diseño o replanteamiento de estas cuestiones de diseño. Hay las proscriptivas, son muy positivas por lo regular, ¿sí? Pero también son conservadoras, ¿no? Estas posiciones de teorías del diseño. De alguna manera también están las afirmativas, que pueden estar, en muchos casos, se van únicamente a describir, y finalmente la crítica, que es donde hay una evaluación, en este caso pongo la idea de arquitectura, pero aquí lo muy importante es las relaciones con las sociedades de diseño y sus relaciones con la sociedad. Aquí Kenneth Frampton fue uno de los innovadores con su regionalismo crítico ante una modernidad que era muy dominante para los años 60 con los ámbitos del diseño, sobre todo de la arquitectura, y es donde dijo, bueno, no hay una forma de diseño en especial o que intente ser homogenizante como eso del estilo internacional, el funcionalismo, el racionalismo, sino lo que hay o lo que se está dando es una especie de regionalismo crítico, es decir, cada región, cada localidad, cada grupo está ajustando esos parámetros y le está dando sus características muy propias. Inclusive empieza a colocarse y a vincularse con temas de cultura muy profundos. Eso le pasó mucho al diseño mexicano y en particular arquitectura mexicana. Por eso hay una categoría de arquitectura muy clara, sobre todo después de los años 50, porque empiezan los materiales, empiezan diseños que tienen que ver con épocas pasadas, ¿no? Es una especie de reviven elementos del pasado, sobre todo la parte prehispánica. Este campus es originario de esa arquitectura mexicana, que de alguna manera es esa crítica, ¿no? Es decir, sí lo tomo, pero le doy mi especialidad, ¿no? Y no podemos ver un diseño tan homogeneizante para esta época en todo el mundo. De ahí nace este concepto del regionalismo crítico. Y sobre todo las teorías que van sobre ello, es decir, estas relaciones que comentaba en la exposición, lo comento porque se imaginando que sí trabajo, cómo va, pues hay unas específicas para México y para ciertos lugares de México, y esas no podrían ser genéricas, porque estas se van a dar a través de este regionalismo crítico, es decir, se van a especificar. Más ahora, ¿no? Ahora nos damos cuenta, estamos hablando de esto en los años 70, cuando sacan este libro, y ahora pues es muy claro, todo tiende a ajustarse a ciertas características, otras cosas no, pero realmente todo tiende a ajustarse dependiendo del sitio donde estemos. Y no necesariamente con cuestiones de cultura, son también cuestiones, sobre todo en el diseño industrial, cuestiones que tienen que ver con ajustes, inclusive hasta por biología, psicología, ¿no? En las diferentes regiones del mundo, ¿no? Se va ajustando el diseño a ese tipo de cosas. A esta posición nos referimos, ¿no? Entonces, bajo estas 4 tipos de teorías, es algo en el cual debemos estar pensando cuando hacemos investigación en diseño. ¿Cuál es la parte teórica de mi trabajo? ¿En dónde se inscribe? Y eso me dará luz de autores, de caminos inclusive y enfoques metodológicos mucho más claros, de los cuales tal vez al inicio son los que es cuando siempre tenemos dudas. ¿Dónde voy? ¿Con qué herramientas yo voy a tratar de ver esto y trabajarlo para obtener un resultado? Y sobre todo, ¿cómo puedo responder esas preguntas, esas hipótesis, etcétera, como planteamos al inicio de cualquier investigación? Entonces, primero, ubicarme en qué tipo de teoría estoy o voy a empezar a unir varias. De repente citamos a muchos autores, pero cada autor tiene líneas muy claras y de repente no identificamos esas corrientes de dónde vienen. Creo que esa es una buena manera, esta tipología, de por lo menos ver de qué enfoque está trabajando cada autor y si hay alguna compatibilidad entre ellos. Y si no lo hay, pues empiezan los contrastes desde otros puntos de vista. Ya no por ver cuáles son los que me apoyan en mi idea, sino también
desde el contraste de otros, ¿no? De la posición opuesta de lo que yo estoy planteando. Eso es importante. ¿Cuáles son los propósitos? También es una clasificación que podemos dar a las teorías, ¿no? Con cualidades de alguien, pero puede ser cualidades del diseñador, sobre todo del Renacimiento hasta el siglo XVIII, que es muy común que encontremos casi cualquier escrito teórico, sobre todo, que va a establecer cualidades, ¿no? Va a ser cualitativo. Es la primera vez que vamos a empezar a ver escritos que empiezan a hablar sobre las cualidades de ese personaje, que aquí puedo llamar arquitecto, puede ser un diseñador también, puede ser una especie de inventor. Todos estamos con esas posiciones, ¿no? No es un diseñador como tal, pero está vinculado a estas, está colocado. Y el Renacimiento es un buen parámetro, ¿no? Para empezar a contar esto, sobre todo los textos. Es decir, aquí la teoría, hay dos formas. Hay un autor, Hanno Walter Croft, que tiene un texto muy interesante que se llama Historia de las teorías de la arquitectura, pero en su introducción habla sobre la idea de teoría, que para que se pueda denominar teoría, tiene que ser una teoría que vaya cambiando y evolucionando. Las otras son teorías que se quedan en el tiempo, ¿no? Estancadas totalmente, en las que pues no evolucionan, que no son menos importantes, pero hay que ver por qué no evolucionaron, por qué no se desarrollaron a través del tiempo, ¿no? Y se han ido quedando rezagadas, y de repente las traemos en nuestro momento. Y es difícil trabajarlas, porque imagínense trabajar con una teoría que operaba en el gótico, en Europa, al presente, de manera tal cual, es muy difícil, ¿no? Porque totalmente todo el sistema ideológico es muy distinto de ahora. ¿Qué es lo que vamos a traer? Habría que analizarlo muy profundamente. Y había cualidades de estos quienes aplicaban la teoría, ¿no? Los constructores, también de los que le escribían. ¿Quiénes lo escribían? No eran necesariamente gente instruida en el ámbito del diseño o de la arquitectura siquiera. Eran sacerdotes, era hecha en monasterios, etcétera, con ciertas características muy peculiares, donde el tema ideológico religioso está muy presente en estas teorías. Entonces hay que tener cuidado. Y cómo a través del tiempo estas cualidades las vamos trayendo a nuestra época, y no vemos las cualidades del teórico, por un lado, pero también las cualidades de esa teoría que está hablando de a lo mejor de algún diseñador o de algo. Si nos vamos con Lipovetsky, pues él está hablando de grupos sociales muy amplios que tienen cierta forma de pensamiento y que tienen un comportamiento específico contra los objetos, vamos a decirlo así, en este texto de la era del vacío, ¿no? Tan solo el título ya es muy fuerte, ¿no? En términos teóricos. Entonces, esas cualidades hay que irlas observando muy bien, porque probablemente no nos lleven a buen camino, o nos lleven a muchas contradicciones cuando empecemos a bajar más a nuestros objetos de estudio, cuando tenemos ciertos tipos de teoría que estudian ciertas cualidades, ya sea del diseñador o inclusive de la sociedad, ¿no? Escriben de alguna manera y luego pueden contraponerse a lo que estamos tratando de negar, es decir, no es la teoría más adecuada que debimos haber elegido. Nos coloca en ciertas posiciones, ¿no? Pero eso no nos vamos a dar cuenta hasta que llegamos a un cierto grado de avance, hasta que llegamos a comprender muy bien al autor en cómo va caminando. Luego tiene las cualidades mismas como arquitectura, pero esas cualidades, en este caso, de lo que estamos hablando de diseño, ¿sí? Y como ejemplo, a Vitruvi. Tiene ciertas, tiene cualidades de la arquitectura que se tienen que estudiar para su época, ¿no? Él decía, la firmeza, era la utilitas, las firmitas, y la minúscula, ¿no? La belleza, ¿no? Ahí pongo Deleite, que es un autor mucho más reciente que lo trabaja, Leland Emerald, en su texto de Entender la Arquitectura, dice, no, ya no es la belleza, es el deleite. Y da una serie de elementos que no se alejan mucho de lo que significa el término de ley.
obviamente, los métodos o diseño de técnicas constructivas, o es decir, la materialización del objeto. Es muy determinante en algunos casos los objetos a partir de cómo se materializan que determinan propósito. Su materialidad es muy determinante, ¿no? En la arquitectura debe de construirse, debe de alojarnos como personas forzosamente. Si no llega a cumplir esas funciones, pues no es arquitectura, es cualquier otra cosa, pero no es arquitectura. Inclusive la discusión si una casa de un perro es arquitectura. Pues sí lo es, porque no es la casa del perro, es la casa que el humano le proporciona al perro para que pueda habitar y le condiciona su manera de existir. Es decir, al final sí es un objeto diseñado para los humanos, solo que indirectamente se lo damos a la mascota, ¿no? Porque la mascota en sí mismo no pide la casa, no es el humano que satisface esa condición. Entonces, partamos de ese hecho que todo está, que todo tiene, en la idea del diseño, todo tiene que tener una materialidad. Y esa materialidad puede ser muy diversa, ¿no? No necesariamente algo construido, un objeto como tal, puede ser un producto, puede ser un servicio, una campaña publicitaria, ¿no? Es bastante abstracta en los mensajes de comunicación sobre todo, y de cómo va haciendo esa materialidad distinta a la de construir un edificio, ¿no? Pero también en los edificios hay mensajes muy abstractos, en sus formas, en sus colores, en su disposición del espacio, el manejo, etcétera. En los objetos también, ¿no? En sus materiales, ¿no? Entonces, no es solo la materialidad que tiene que ver con lo físico, sino también inclusive ahora con lo digital. Otro tipo de materialidad en lo que estamos transformando. Y eso también nos va determinando, ¿no? Ahí inclusive en la parte teórica son los manuales, ¿no? La dimensión de los manuales. Todos los manuales es una teoría de cómo hacer. Y ahora ya hay una cultura desde tenemos textos para nosotros que nos ayuden a hacer las cosas hasta ya en la sociedad que no está vinculada a esos procesos de diseño, pues puede ir a comprar un manual de cómo hacer un closet. Y ya. Eso es una teoría, es decir, a través de esto yo voy a entender la teoría y puedo llegar a una práctica, una manera directa para hacer un closet, ¿no? Con muchas cosas, ¿no? Algo que facilita la cultura del do yourself, ¿no? Tú mismo. Ahí se sustenta mucho. La otra tiene que ver con la parte mucho más conservadora del diseño, ¿no? Más estilística, ¿no? De seguir conservando ciertas líneas muy claras o específicas que establecen lo que la arquitectura se llama el canon. ¿Sí? Una serie de ideas muy concretas y bajo esta condición, diseño. Muchas veces aprendemos de esa manera, ¿no? Es una especie de el famoso análogo, ¿no? O el ejemplo, o el caso de estudio, ¿no? Muchas veces, ¿no? A partir de esto, yo replico, en ingeniería llaman la ingeniería inversa, ¿no? O otros lo vamos a copiar. Tratamos, ¿no? Pero no solo copiamos el objeto, copiamos las metodologías, copiamos los enfoques, copiamos todo, lo trasladamos. Y así aprendemos. Es una manera de entender el pensamiento y el conocimiento humano. Y finalmente, la relación teoría-práctica. Esa es una de las más complejas. Y no hay teoría anticipatoria. Es decir, en el diseño no hay teoría que pueda decir, no, bueno, el diseño industrial en 10 años va a ser de esta manera. No, no existen, no hay manera, porque estamos hablando ya en un ámbito del esoterismo, ¿no? De poder, de una capacidad de ver más allá de lo evidente, y eso no lo podemos hacer. La teoría surge a partir del fenómeno del diseño cuando se da. Es decir, hasta que no estamos diseñando, el teórico puede empezar a hablar de ello. ¿Qué tanto se va a detener? ¿Qué tanto va a tardar en hablar de ello? Depende, ¿no? ¿Qué tanto nosotros como investigadores empecemos a ver los fenómenos que ocurren, empecemos a hablar de ellos, a estudiarlos y a entenderlos? Porque si bien las cualidades de la disciplina y las cualidades del diseñador se van a dar,
una especie de situación ante planteamientos o problemas de diseño, no problemas de investigación o diseño, que son también distintos. Entonces, vamos a empezarlo a desarrollar de esa manera. Yo hasta que no vea el diseño puedo hablar de él y puedo entonces teorizar sobre él. Y empezar a ver una relación teórica y obviamente práctica sobre esa condición. Este diseñador tiene esta teoría y su práctica o su praxis con ese objeto es de esta manera. Poder tal vez explicarlo de alguna manera. Son relaciones que se dan. Bernard Schumann habla de ello muy claramente sobre esto que se da en la arquitectura y que son vinculaciones de diseño, esencialmente, entre el sujeto que diseña, ser el diseñador, y quién es y el objeto, ¿no? Es decir, lo diseñado. Ahí sucede esa condición teoría y práctica. Y no es que haya más teoría o menos práctica o viceversa, o no haya una u otra. Siempre hay teoría y práctica, pero solo la teoría se da cuando el otro sujeto, a través de algún método, observación, alguna reflexión mucho más profunda, ¿no? Cierta filosófica se puede dar, pues empieza a describir, en el mejor de los casos, o empieza a profundizar con otras formas de entender eso, esa relación. Y eso me parece que es muy interesante, ¿no? Sobre todo en el diseño y en la investigación. Debemos de ver esa relación, sobre todo en diseño y desarrollo de productos, porque son objetos, en muchos casos, que se están dando a la par de la investigación. Sus relaciones se están generando en ese momento. No como en patrimonio, que pues, las relaciones ya son otras, ¿no? Ya hubo unas, pero ya el objeto las perdió por alguna circunstancia, por el tiempo tan solo, o el sistema social en el que ahora nos encontramos ha hecho que se perdiera. Y ahora hay que reinterpretarlas a partir de ello. Eso es un poco distinto, ¿no? Aquí muchas veces el objeto tiene muy poco, muchos están teorizando acerca del objeto. Muchas veces no se ha teorizado mucho acerca de ese objeto. Entonces están trabajando en diseño y desarrollo de productos sobre ese tema, ¿no? Entonces eso lo hace todavía muy interesante, pero muy complejo, ¿no? De ver algo cómo va evolucionando a la par de uno, ¿no? Y hay veces que yo no me entiendo, ¿cómo voy a entender cómo están sucediendo las cosas ahora sí que en el presente continuo? Eso es muy complicado. Bien. Eh, Aquí de aquí en adelante citaré algunos textos muy importantes, me parece, que vienen desde el campo, este primero es el único desde el campo de la arquitectura, bueno, hay otro, perdón, y que sigue, que parece que son importantes, y que en diseño hay algo, pero creo que no hay algo tan importante, ¿no? Hay un texto por ahí que me parece que es relevante, que es History of Design, o Design's History. Y la verdad, son dos cosas, pareciese que es un juego de palabras simple, pero no, cuando vas leyendo el texto, te vas dando cuenta que son dos cosas muy distintas las que te va a llevar nada más el orden de las palabras. Tan solo cómo se escucha, eh, ya son distintas, pero cuando profundizas ya sea en la investigación, te va a dar realmente enfoques muy distintos a los que uno pudiese entender. Y eso de repente nos pasa cuando investigamos. Nos damos de repente malas cosas, palabras, ¿no? Y dan distintas condiciones. En este texto, sí, exactamente, y muy diferente, ¿no? El enfoque cambia. En este texto de Teorizando, que es una especie de nueva agenda para la arquitectura, y es una antología sobre la teoría arquitectónica del 65 al 95. ¿Qué problemas hay? Pues todos los que se pueden imaginar y todos los que tienen diseño también. Es decir, hay muchas formas de teorías, de enfoques sobre la arquitectura y obviamente también el diseño. Es decir, no hay que me parece que es fácil de estudiar Alberti en el Renacimiento, que solo hay este enfoque. No hay otro, ¿no? Y a lo mejor lo que tenemos que trabajar es aprender un poco la forma del pensamiento, el lenguaje que se utilizaba en la época, ver qué estaba viendo él para que tú asumas y te metas en la lectura, ¿no? Es como leer una obra de Oscar Wilde, ¿no?
Si no te imaginas cómo es el Londres del siglo XIX, pues va a estar difícil. O, no sé, Víctor Hugo, en un París también del siglo XIX. Es conocer un poquito de ese país. Si no, lo que vas a entender es un país de lo peor. Y bueno, pues es de lo peor, los miserables, ¿no? Es lo peor que puede existir. Pero no de como ciudad, sino también como persona. No, no, pues podemos sacar. Pero hay que contextualizarlo, si no, pues puede absorber. Aquí es un poco lo mismo, ¿no? Hay un montón de teorías, sobre todo a partir de los años 60, hay mucha producción de teoría, pero no hay teorías tampoco enciclopédicas, ni un libro completo de teoría. Son artículos, son libros muy pequeños que te van dando ciertas luces y muy específicas, es decir, se fragmentan. Y un poco hago este esquema que coloco ahí, es interpretando esa dispersión que hay de las posiciones teóricas de la época, ¿no? Hay la historia, historicismo, las actitudes, empieza la parte de la posmodernidad en relación con la modernidad. El post parece que es el después, pero realmente el postmoderno es el antagónico del moderno. Entonces, ahí ya viene toda esa colisión. Después viene el antimoderno. El postmoderno era el antagónico, pero no necesariamente dejaba de ser moderno, sino trataba de ser radical. Hay el que es antimoderno, pero no es postmoderno. Es el que quiere ser conservador. Es antimoderno, pero es en además es retrógrada, si lo queremos ver, por retrospectivo, que ustedes quieran, ¿no? Las neovanguardias, los neoconservacionistas, por eso se ubican ahí. Están los promodernos, ¿no? Bueno, si hablamos de diseño y sobre todo del periodo moderno, pues son apologías, ¿no? Muchos textos son apologías, están en pro de lo moderno. Pues eso también es una forma. Algunas escuelas, Frankfurt School, que fueron muy determinantes. Están los de contenido, lo formal, ¿no? La forma es muy importante, tipo, función, tectónica. Están los de significado, ¿no? Está la parte del lenguaje, ahí se empiezan a meter los estructuralistas y postestructuralistas, ¿no? La escuela francesa, que tiene mucha tradición en ello, pues se va a agarrar, pero duro, ¿no? Y se va a meter mucho al diseño, ¿no? El lenguaje del diseño. Ahí es donde nace el lenguaje del diseño. El lugar, ¿no? El lugar, no necesariamente como sitio, es el lugar, ¿no? Ahí tenemos los lugares, los no lugares, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Lo que le da el lugar es lo que da identidad, lo que da cultura, etc. No necesariamente tiene que ser un sitio, sino un lugar, lo que identifica, lo que da identidad. Las teorías urbanas son muy fuertes en los años 60, también muy de distinta manera. Bueno, empiezan también las teorías que tienen que ver con la parte, empiezan a nacer, ¿no? Sobre todo allí en el MIT, con la teoría de los soportes de Habraken, la parte de la comunidad y cómo la vivienda se estructura a partir de conceptos de la comunidad. Y ahí va desarrollándose. ¿Y ahora en qué desencadenado? Pues en un diseño participativo, diseño comunitario, ¿no? Ya una evolución muy fuerte después de 50 años, o un poco más, inclusive. Las agendas políticas y éticas, ¿no? La parte política, la parte pública, que empiezan a vincularse con esta idea de la comunidad, lo social, la parte ética, ¿no? Esta activista estadounidense en Nueva York, pues empieza a dar muchas luces sobre ello, se me va el nombre ahorita, que hace este texto que se también se me va el nombre, ahora que me acuerdo de ella, ¿no? Que empezó como activista, realmente. Y empieza a generar toda una serie de posiciones donde la sociedad debe debe participar en los procesos eh, de la política pública, sobre todo en el ámbito global, de construcción de ciudad. Por eso nacen, ¿no? Pues son todos estos movimientos radicales que van a ver en los años 60. Y finalmente el cuerpo, ¿no? Entonces es una especie de, otra vez, el renacimiento colocado, es decir, la parte de la ergonomía empieza a tener una importancia, es decir, el cuerpo es fundamental en su biología, todavía no en su genética, la genética va en otras dimensiones en nuestra época, pero ahora sí está en genética, ¿no? Ahora en genética hay estudios de genética sobre el diseño, ¿no? Sus vinculaciones, entre otras cosas, ¿no? O sea, el cuerpo humano es un elemento
estudio para poder producir diseño. Y lleva mucho, ¿no? En muchas áreas, ¿no? Desde la ingeniería, diseño industrial, la arquitectura, diseño urbano, etc. Este es un buen texto, es un tabique, es grandote. Solo si les interesa mucho meterse en este panorama de las teorías arquitectónicas, pero si las ven como ejemplos y qué es lo que está pasando en el diseño, es muy similar, es muy parecido. Sobre todo porque también muchos de estos autores no están únicamente en el ámbito arquitectónico, también están en el ámbito del diseño industrial. Están muchos son de la escuela de Ulm, ¿no? Estos herederos de la Bauhaus, pero sobre todo en la parte teórica, ¿no? Están muy colocados escribiendo sobre esto, ¿no? Otto Leischer es uno de los que está metido en esta parte, ¿no? Y está escribiendo sobre diseño, pero también tomado de la mano de la arquitectura, ¿no? Bien. ¿Cómo caracterizamos esa teoría, no? Es otro elemento muy importante que debemos de tomar en cuenta. La teoría en la historia o la teoría en el tiempo, ¿no? Primero, hacemos un poco ver cómo esa teoría que estamos trabajando, dependiendo, si esa teoría tiene 2 años, pues bueno, esa línea de tiempo es muy corta, pero entre más corta se amplía más con muchos trabajos que pueden tener ahí. Hay mucha gente hablando más de los temas mucho más recientes que de los temas del pasado ahora, ¿no? Por ahí hay algunos estudios sobre ello. Entonces, tu línea de tiempo es muy corta, pero es muy fuerte la cantidad de productos que vas a poder tener ahí. En cambio, estás estudiando algo de un pasado remoto, muy lejano a nosotros, no sé, siglo XIX, vas a tener menos textos que hablen de ello, o muchos textos, pero que van a hablar sobre la misma postura. Pueden ser demasiados autores, pero van a hablar sobre la misma línea. Entonces, tu línea de tiempo es muy larga, que van a aparecer muchos autores, pero en un tiempo muy largo. Y eso es muy importante para poder identificar hasta dónde hago mis cortes, sobre todo si es una teoría que tiene una condición histórica en su conformación. Si no lo tiene, bueno, tendrás que irte a su historia más reciente, o la más inmediata. A lo mejor es un problema muy contemporáneo el que estás trabajando. La otra parte tiene que ver con el proyecto, las ideas, es decir, esas ideas qué tanto se extienden o no en el tiempo, o inclusive si ya han desaparecido en el tiempo. Hay veces que trabajamos ideas, como lo mencionaba anteriormente, que operaban de manera muy clara, sobre todo el patrimonio en el siglo XIX, ¿no? Sobre todo el tema de conservación, y que ahora, con todo lo que hay teóricamente hablando acerca de conservación, pues la mayoría las anula. No, ya no podemos no simplemente conservar por conservar el objeto. Ninguna teoría contemporánea te va a validar que conserves simplemente porque es un objeto. Tienes que demostrar la cultura, tienes que demostrar la relación humana, sobre todo en nuestro tiempo, ¿no? Para que ese objeto empiece a tomar sentido. Si no estás conservando algo que probablemente pueda subsistir unos pocos años y después otra vez empiece a tener problemas de conservación. ¿Por qué? Porque no está respondiendo a nuestro pensamiento. Ahí es muy importante cómo estudiamos el pasado en un objeto y la vigencia de ese pasado en el presente y cómo lo podemos también cambiar. Porque esas teorías en la actualidad no tienen vigencia bajo las nuevas formas humanistas que están dentro de la conservación, la restauración sobre todo. Conceptos emergentes. A través del tiempo, pues tenemos conceptos que van emergiendo de alguna manera. El tema de género, decir algo. Cuando estudié en la maestría, por ahí, en el 2005, el tema de género estaba, si era, y era lo que todos querían hacer, ¿no? Pero era un tema, ¿no? Surgían el tema de la mujer, sobre todo el tema de la mujer en algo. Pues por ahí seguramente surge el tema de la mujer en la ciencia. Calderón hace todo un evento, ¿no? Sobre mujeres en la ciencia, sí está muy. Ahora ya se volvió parte, no desapareció, se volvió parte de otros que han venido. Exactamente. Ahora el feminismo después llegó, que es otra. Ya también está pasando, así pero ahí está pegado con el otro. Es como una biblioteca que vas comprando libros de temas, ahí están vigentes,
y van evolucionando. Esos conceptos son emergentes porque salen de repente. No hay podemos rastrearlos históricamente, pero siempre han sido como muy en temas teóricos no tan determinantes. Hasta llega un punto en que sí se vuelve. Y el año 2000 para acá se volvieron sumamente importantes, ¿no? Y así ha habido en el tiempo, ¿no? Temas que salen o conceptos que emergen y obviamente en las tesis los vemos, ¿no? Son temas muy recientes, ¿no? El tema del análisis del consumo, el tema del análisis de la percepción, de cómo se están dando eh, eh, las relaciones de algunos objetos en particular y que los vemos ya muy cotidianamente entre nosotros, eso es tema de discusión actualmente en los posgrados, ¿no? De tesis. Entonces, ¿qué tanto van a ser emergentes? Bueno, el tema de la vivienda siempre ha sido emergente en la arquitectura desde que el humano hizo tener y construir una choza. O sea, es un concepto emergente de toda la vida del ser humano. ¿Por qué? Pues siempre se ha necesitado y se sigue necesitando y siempre estamos en déficit. Y siempre es un tema de toda la política, casi sobre todo de las últimas décadas, la vivienda. Y es un tema emergente, aunque pues, no tan emergente, ¿no? Toda la vida de existir, ¿no? Y finalmente en esta caracterización, el pensamiento, fundamentalmente, ¿no? Es decir, las corrientes, esos enfoques pertenecen a un pensamiento y a una forma que nos va permitiendo que la teoría vaya determinando las diferentes. Hay que identificarlo. Yo creo que eso es muy importante. Y es muy difícil, ¿no? No es nada fácil. Eh, Son estas cosas que a ningún diseñador nos instruye. Parecen como recetas que no están escritas en ningún lado, sino más que creo que la principal es leer un poco la parte teórica del diseño y empezar a dar cuenta hacia dónde van, cómo estas van moldeando ciertas cosas y qué tanto nos sirven para la investigación que hacemos, ¿no? De repente ya estamos a cierta altura, ya casados con ciertos teóricos. Si yo manejo estas líneas y ya no me voy a otras, porque también pues estas otras manejan también otras formas de entendimiento, ¿no? Que a lo mejor no me he podido colocar en ellas, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son? Hasta de militar en esas formas, ¿no? Es decir, tiene que haber una cierta encanto tuyo con estas formas para que puedas seguirlas, si no, pues consideras que hasta pueden ser opuestas, ¿no? A la forma de pensamiento. Este otro texto me parece que es importante, aunque no es muy ampliamente difundido. Casi todos los que les estoy mostrando no están en español, son en inglés, no hay traducción. Pero me parece que es importante leerlos en idioma original porque sí te dan de manera muy clara. Luego la traducción, depende de quién la hagan, no es la más adecuada. Pero bueno, aquí hacen a partir, Harry Francis Mulgrave hace una reflexión acerca de la neurociencia y sobre todo de la creatividad de la arquitectura. Y a partir del cerebro del arquitecto hace una disección, es decir, de la neurociencia comúnmente se meten con ciertas emociones, con ciertas formas, ¿no? ¿Qué es esto del cerebro humanista iluminado? El sensacional, que es más bien como el sensitivo, el trascendental, el animado, el empático, que viene de la Gestalt, el neurológico y el fenomenológico. Y ponen a teóricos, todos son teóricos. Muy pocos de ahí han construido algo, ¿no? Como diría un profesor de la licenciatura, ¿no? Ese arquitecto no proyecta ni su sombra, ¿no? Estos teóricos de arquitectura no han proyectado nada, han teorizado únicamente. Y esa es la verdadera teoría, ¿no? El que observa a quien sí tiene la cualidad de proyectar. Ellos teorizan. Entonces, hay que tener una forma de pensamiento muy clara para poder observar. Y obviamente, pues Alberto, Vitruvio y Leonardo son humanistas, porque todos lo referencian. Y a pesar de que están vinculados en una época a un ser creador, es decir, Dios, sobre todo tanto Leonardo como Alberti, ese ser creador ese ser creador es el que hizo al ser humano a imagen y semejanza de él. Alberti lo dice en su teoría, ¿no? Como fuimos hechos a su semejanza de Dios, por tanto lo que hacemos es una obra de Dios y representa al ser humano.
Nadie se dio cuenta, pues si hubiera dado cuenta, lo cuelgan, ¿no? De menos, ¿no? O algo más, ¿no? Una tortura ahí, medieval, de esas que les encantaba, ¿no? Pero no, realmente Alberti pasa desapercibido para su época. Es revalorado ya cuando está el cerebro iluminado y sirve de base para Perrault, Laugier y Roy, que es de los que ya realmente empiezan a establecer esa idea. No los veamos como teóricos de la arquitectura, sino los veamos como teóricos del diseño, porque ellos realmente están sentando las bases de muchas cosas que se van a dar siglos después, inclusive hasta la enseñanza, no solo de arquitectura, sino del diseño. O sea, que se puede enseñar el proyecto a través de un método, que se puede aprender a diseñar, que se puede aprender. No solo tienes que irte ahí, no es un oficio, ¿no? Como tienes que estar pegado con alguien toda la vida, y ya que se muere te conviertes como el maestro, no. Puedes hacerlo, ¿no? Ellos van sembrando esa idea, ¿no? A través de, pues, estas formas en que el cerebro va evolucionando a través del Renacimiento hasta lo fenomenológico, y ya es el siglo XX, ¿no? Es decir, prácticamente casi 500 años o 500 años de cómo el diseño evolucionó a partir de que el pensamiento evolucionó. Si no, el diseño no hubiese evolucionado, no hubiese podido tener este desarrollo. Y eso me parece que es un ensayo histórico a partir del pensamiento desde la neurociencia y cómo la neurociencia clasifica el cerebro en sus actitudes de manera genérica. Y él se va a la historia y los clasifica. Es interesante. Hay otro texto, ya nos estamos metiendo con áreas que no tienen que ver con el diseño directo, ¿no? Desarrollo de la teoría antropológica de Marvin Harris, ¿no? Ya es sociólogo prácticamente, ¿no? Esto se lo saben de pe a pa los que estudian historia, sociología, pero los que estudiamos diseño lo conocemos desde que entramos un posgrado. Y tiene que ver con el materialismo cultural, ¿no? Y pongo ahí literalmente, ¿no? El retorno del materialismo al materialismo, que es el capítulo 20 al 23. Y vean los títulos, ¿no? Son cosas que debemos de tener, ¿perdón? Nosotros en el curso de cultura y diseño sí vemos a Martín. A ver, Martín Clavel, pero el que estructura ese curso y sí vemos a Martín, que tiene mucho que ver con la función. exactamente. Y si tú vas a investigar el diseño en la maestría o posgrado, pues es cultura. Y si no lo conocías, pues es hora de que lo conozcas. Y ahora sí léelo completo y bien, trata de entenderlo, porque también es un libro de David Cohn. Esta es la última versión del siglo XXI. Tiene muchas versiones en el tiempo, es de los años 60, no me recuerdo la primera versión, imagínense, estoy viniendo aquí a recitar cosas del siglo pasado, posmodernas. Seguimos escuchando las palabras de la Biblia. Ah, Tiene bueno. muchos más años. Sí. Seguimos discutiendo el género. Sí, claro. Entonces me parece que es muy importante que nos metamos en esta parte, en estos textos, como el último capítulo, pero los otros capítulos anteriores son, hay que conocerlos, porque son enfoques muy específicos, ¿no? Sobre todo del acercamiento a un objeto de estudio desde estos enfoques antropológicos. Eso me parece que es importante. Que sepamos, sobre todo en diseño, dónde estamos parados. Y ahí es donde tenemos que echar manos de otras disciplinas, de modo que nos toca, porque no tenemos o estamos conformando nuestra propia estructura metodológica. Nos toca aprender. Otro muy importante es el de Peter Burke, que es la historia cultural, ¿no? Y ese texto en particular de formas de historia cultural. Es decir, se clasifican 4 etapas, ¿no? La clásica, donde lo principal es la conexión del arte con el espíritu de la época. Es decir, ya no es el arte por el arte, cuando el arte está vinculado a algo, que es donde podemos ya ver las expresiones artísticas que se dan sobre todo y tener una especie de entendimiento de qué es lo que estaban pensando, ¿no? Hay un artista alemán, Friedrich, del siglo XVIII, XIX, Friedrich Caspar, Frederick, en donde él retrata a todas las personas de espalda, siempre está viendo algo hacia algún lado. Y tiene uno muy famoso, ¿no? Del monje viendo la tormenta, ¿no? Si lo han visto, ¿no? Y
Ya entendiéndolo desde esta historia cultural, entenderíamos que él no está viendo su tiempo, está viendo lo que se avecina a futuro. El siglo XIX es oscuro, trae cambios muy duros, ¿no? Y el monje está como así viendo en la inmensidad de que se pica, ¿no? Y creo que le pasa eso, ¿no? Pero Frederick Caspar está en el siglo XVIII, ¿no? Todavía no sabe lo que va a pasar en el XIX, pero seguro está observando algo. Está viendo cómo el caldo y los ingredientes se están juntando. Esa es la forma de entenderlo. Es decir, cómo se relaciona con algo. Y el diseño forzosamente tenemos que relacionarlo con algo. Si no lo relacionamos con algo, diseño por diseño, no tiene sentido actualmente, ¿no? Luego pues está la parte de la fase social, que es la parte marxista, ¿no? Ahora ya muy superada por nosotros, pero que tiene que ver la vinculación, ¿no? Del diseño con las clases sociales y todas estas cosas, ¿no? Yo lo veía desde ese punto de vista. Luego está la historia de la cultura popular, ese rescate de los ritos, folclore, mitos y tradiciones de los sectores subalternos, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Volvemos al regionalismo crítico de Kenneth Frampton, ¿no? Es decir, hay cosas de la cultura del sitio que se fusionan con la cultura internacional, con otros estándares internacionales, y ahí sale algo. Y empezamos a tener esas cosas. Empezamos a tener expresiones de la cultura con diseño muy específicas. Pues lo vimos ahorita con el Mundial, expresiones de diseño muy claro, en esa condición, ¿no? Me llamó mucho la atención la camisa era del equipo, que creo que es en general de todas, es de los belgas, o de Bélgica, sí, de los belgas, la que tenía como unas nubes azules, es, que es una interpretación de todo el arte de Magritte, ¿no? De los años 60. Es la única que habla de una cultura popular de hace 50 años. Todas hablan de una cultura nacionalista. La de México no. Pero es la única que habla de una cultura que tiene que ver con el arte. Se destaca, ¿no? Esa playera, ¿no? Vale la pena, ¿no? De René Magritte, ¿no? Es una interpretación de todo su arte. Eso me parece interesante, reflejado en una playera de la selección nacional. Y obviamente ya la última, la nueva historia cultural, que es la corriente actual dominada por el análisis del lenguaje, las imágenes y las prácticas del día. Pues coincide, ¿no? Si nos damos una vuelta sobre los títulos de las tesis del posgrado, pues arriba, vamos por vamos por mal camino. Y otras tantas atrás, ¿no? Pues no podemos estatizar todo a una época, ¿no? Las tesis y las investigaciones van en una diversidad importante. Sí, no lo podemos. Pero Peter Brook me parece que es importante asumirlo, estudiarlo, con sus enfoques, porque nos puede llevar a un buen camino de esa construcción histórica de algo, o rescatar elementos muy claros de la cultura sin perdernos, porque hablar de concepto de cultura es como tratar de definir qué es el mal, ¿no? ¿Qué es el bien, ¿no? Pues desde qué punto de vista. La cultura es una cosa abominable en términos de la amplitud, o sea, muy grande, ¿no? Ya este último texto, un poco más reciente, de teoría de análisis de la cultura, Gilberto Jiménez, uno más local, me parece muy importante, que también, si estamos hablando de temas de diseño, y no muy distinto, si ven, habla muchas cosas de lo que dice Marvin Harris, de lo que dice, es un sociólogo, obviamente, entonces lo conoce seguramente muy bien a Marvin Harris, conoce muy bien a Peter Wood, y él hace esta propuesta. Este libro editado por una culta, si no recuerdo, pues tiene y coloco ahí el capitulado, ¿no? Y ya lo vemos mucho más específico, sobre todo si vamos a estudiar el diseño vinculado con la cultura, pues obviamente este texto es una guía muy importante para poder establecer el diálogo. Muchos de estos textos, como les indico, dependiendo del posgrado, pues bueno, pues tratamos de abordarlos y que les sirvan de algo, ¿no? De referente, sobre todo para
el enfoque y la perspectiva que vayan a tener sobre su trabajo, sobre todo en el aparato teórico y en la parte que tiene que ver, como es diseño, siempre hay una dimensión histórica, puede ser corta o puede ser muy larga. Si es muy larga, pues es todo un apartado histórico. Si es muy corta, pues es este apartado de la referencia, ¿no? Los antecedentes. Es este lugar donde tienen que vincular eso que están desarrollando en su investigación a nivel de diseño. Porque, como les digo, todos son posgrados en diseño más su apellido, ¿no? O su nombre. Entonces, y sus características que los hacen, pues, distintos, ¿no? Hasta aquí le dejo y pues gracias. Los escucho. Bueno, pues abrimos para las preguntas. No sé si alguien que está en línea quiere preguntar o hacer algún comentario sobre la ponencia. Y si no, pues comenzaríamos con la mesa. Bueno, pues aquí de la mesa voy a ganarle la participación. Se me hace muy pertinente que estemos concluyendo el seminario con esta parte porque comenzamos con el doctor Rodrigo que nos hablaba sobre metodología y luego tú nos estás apoyando con la parte de la investigación y tener muy claro que hay una diferencia entre hacer investigación y hacer diseño y hacer, como lo decías hace un momento, hacer investigación para el diseño o diseñar para la investigación, ¿no? Estos juegos de palabras, ¿no? Entonces, me resulta muy pertinente que podamos cerrar con esta parte teórica que a veces nos cuesta muchísimo trabajo a los diseñadores. Este seminario cabe recalcar que es con el objetivo de que los alumnos tengan más herramientas para poder hacer sus investigaciones. Entonces, en ese sentido, yo te preguntaría desde tu perspectiva de profesor de talleres colaborativos y del doctorado, que es donde trabaja más la parte de investigación, ¿cuáles son las principales problemáticas que has identificado en los proyectos? ¿Qué es lo que más se da como problema para desarrollar las investigaciones? ¿Qué es lo que nos cuesta trabajo a los diseñadores, ¿no? Esta parte teórica, esta parte, cómo abordar a ciertos autores, cómo hacerte de algunas teorías sobre eso, si no tuvieras algo. Sí, claro. Pues yo creo que, y depende del posgrado, depende del posgrado, porque al tener la experiencia entre patrimonio y diseño y desarrollo de productos, creo que hay una clara, hasta los alumnos lo ven. Y no es porque unos vengan mejores o no, es que los dos tienen sus problemas, ¿no? Sí, y está bien, entran a un doctorado para formarse. Aquí lo importante es de que los problemas que trae alguien que va a patrimonio tienen que ver sobre todo con el antecedente del propio patrimonio. ¿Qué tanto sé de patrimonio? ¿Qué tanto? Sobre todo el patrimonio en diseño te manda mucho arquitectura. Es así como de todo. Patrimonio, arquitectura. Y ahí viene un problema. En la arquitectura hay toda una disciplina muy bien encuadrada acerca de la teoría y la historia de la arquitectura, que sí debes de más o menos dominar. Si no, te va a costar mucho trabajo entender un objeto del siglo XVI si no tienes ese conocimiento, ¿no? Te tocará trabajar el doble, pero no es imposible. Y en el caso de diseño y desarrollo de productos, creo que es el objeto de diseño. Parece ese juego de palabras de que voy a diseñar un objeto de manera tan clara y tangible. No necesariamente. Es más, diseñar el objeto desde el doctorado más bien es diseñar, o en todos los casos, un prototipo. ¿Sí? Y no necesariamente es un prototipo, pueden ser muchas posibilidades. Entonces, y también, obviamente, depende la vinculación que se tenga, porque nos ha tocado ingenieros industriales, como es en nuestro caso, ¿no? Mecánico. En lo general, o los diseños industriales, o gente que todavía está desde otras áreas muy distintas, inclusive desde la arquitectura. Hay gente que ha tocado en diseño y desarrollo de productos que vienen de arquitectura, y les pasa lo mismo, que tienen poca vinculación sobre ello. Yo creo que ese es el problema, ¿no? No estar muy bien. Pero eso se subsana, pero depende. En el taller colaborativo, su trabajo no es proporcional de conocimientos.
¿no? No es de contenidos, como sí sucede en las maestrías, en los seminarios de diseño, en diferentes unidades que tienen, que sí proporcionan conocimientos específicos para compensar. En el doctorado ya no. Ahí yo traigo deficiencias y ciertas ventajas, inclusive depende del posgrado que haya estudiado anterior a la maestría, ¿sí? Si es algo vinculado y relacionado, pues tendrá una relación más directa. Si no, va a costar trabajo separado. La otra, que creo que también es evidente y es en cualquiera, el tema de una teoría, trabajar una teoría. El diseño, desde que lo estudiamos, desde la licenciatura, aunque siempre hay una relación con la teoría, esa relación es de teoría práctica. El manual teórico me dice que tengo que hacer esto y lo hago. Pero en doctorado ya no, el manual no te va a decir cómo hacerlo. Es comprender. Necesitas otra forma de ese entendimiento. Y desafortunadamente los que venimos de diseño, o inclusive de ingeniería, nos cuesta mucho trabajo entender la teoría. Alguien que viene de economía, de derecho, de historia, inclusive, no, pues lo entienden mucho mejor. En patrimonio hay un alumno que viene de historia, de la ENA. Entonces, esa parte, escribir con, esa, inclusive el escribir su capítulo de historia con un enfoque historiográfico, lo comprendo muy bien. A mí cuando me tocó hacerlo, ¿qué es eso? Nuestros lenguajes de diseño son más expresivos de otras dimensiones, que no necesariamente es comprender a cabalidad de una teoría. Ya es ahí donde pues tenemos muchas deficiencias, no solo la comprensión, hasta el desconocimiento, ¿no? Entonces toca pues aterrizar estas cosas muy rápidamente en el doctorado para que lo vayan viendo. Además de, pues obviamente el comité de protocolo ayuda mucho, y obviamente el director ayuda mucho para que esto se concrete. Pero sí debe ser yo creo que una parte muy importante del colaborativo, del director y de los asesores, que pueden ayudar rápidamente en esa parte. Si no, creo que eso se va reflejando y se va pasando a siguientes trimestres y no se supera. Pueden acabar incluso el doctorado en un periodo escolar y no se ha superado, porque no hay esa parte que nos cuesta, pues de manera natural, mucho trabajo, porque nuestra naturaleza y desde la formación es mínima. Ahora ha cambiado mucho en la licenciatura, creo yo. Ahora ya se enseñan estos textos. Me es grato escuchar eso, que desde la licenciatura ya, o yo cuando doy razonamiento y lógica simbólica, hay veces que meto estas cosas, aunque sea, que conozcan, que lo puedan ver. Yo no sé si van a estudiar un posgrado, ¿no? Pero no les hace daño. No hacerlo, ¿no? No les hace daño. Bueno, tenemos, Exactamente, porque eso es algo que nos cuesta mucho trabajo. perdón, tenemos un comentario de Carlos Ángulo que dice que si investigamos para el diseño o en diseño, me refiero a cuál es la diferencia que se percibe en la investigación como tal y la investigación para la generación de un producto de diseño. A mí me queda muy clara la palabra para. Esta universidad fue fundada para formar profesionales del diseño. Háblese de arquitectos, diseños gráficos y diseños industriales en su inicio. Por eso es para. Después, y como casi cualquier escuela de diseño, no existían las maestrías ni posgrados. Eso fue una cosa que se fue dando a través del tiempo, sobre todo hacia los años 90, ¿no? Y un poco metiéndome en la historia, si uno va a ver los documentos base de proyecto fundacional de CIA, te das cuenta que todo era para el diseño, sí, para diseñar, ¿sí? Y ahora, aquí lo que hacemos en el posgrado es en diseño, es en la disciplina del diseño. O sea, no venimos no necesariamente a diseñar, venimos a investigar en diseño o sobre el diseño, ¿sí? Que es más que para el diseño. Es decir, para el diseño es para diseñar, para hacer objetos, ya sea tangibles o intangibles, que nos permitan solucionar un problema de diseño, no un problema de investigación como diseño, que eso cambia, ¿no? Entonces es muy importante el par, ¿no? En este caso. No vamos a diseñar objetos, sino más bien su naturaleza para que puedan ser mejores diseños
en su fundamentación, ¿no? Entonces, en su base. No resolver una problemática de diseño, pero una problemática de diseño para un arquitecto es ver qué no funciona bien en ese metrobús que está aquí afuera, en las estaciones, y ver cómo lo mejoramos. Y es una investigación, pero que va más con el modelo general del proceso de diseño. Identificación del caso, el problema, las soluciones, elegirlo, pero conceptualiza un poco, pero no es, nosotros estamos más parados en la primera etapa, de conceptualizar mucho, para después que alguien pueda diseñar con mayor fluidez. Eso creo que es lo que es importante. Por eso esta división es muy clara. Ciencias de artes para el diseño. Ahora, pues ya le metimos la investigación porque es parte. ¿Qué tanta investigación? Ahora hay más posgrados que licenciaturas, ¿no? 7 posgrados. Solo 4 licenciaturas, ¿no? Entonces, no es que esté mal. Eso te marca muy bien que las formas de pensamiento en diseño son muy diversas y la formación práctica parece que no ha cambiado mucho. Se sigue manteniendo. Igual que sociales, ¿no? Pero también posgrados creo que son más, ¿eh? Y eso algunos ven que es un problema. Yo no veo que es un problema. Más bien, la investigación en diseño es que hay poca. Vamos construyendo la pena, ¿no? Aunque ya llevamos bastantes décadas, pero no podemos comparar con una antropología, con la sociología, igual, del siglo XVIII. Obviamente, el CONACYT y ahora el CCT no lo reconocía como áreas disciplinares de investigación. Sí, ¿no? Eran áreas artísticas, Ahora ya por lo menos nos meten en áreas sociales, humanas. humanidades, humanísticas. Ya, algunos ya es mejor, no sé, esa categoría. ¿Alguna otra persona que quiera participar? No, yo quería comentar, me llamó mucho la atención cuando me presentabas en esta los distintos enfoques con los representantes. Sí, Sí, me llamó la atención en la parte humanista, que estaba Leonardo, ¿no? Luego, claro. maestro de teoría y práctica, Alberti, como más teórico, pero estaba ahí Vitruvio, Sí, sí. porque, bueno, sí, el Renacimiento, pues acaba, pero ahí estás tendiendo un puente de 1400 años. Y entonces ahí se nos mete la historia, ¿no? Claro. Esto lo traigo a colación porque justo en esto que se decía del objeto diseñado, es que tenemos 2 clases de objetos diseñados, ¿no? Los objetos que diseñamos por ser seres humanos, tomando en cuenta el diseño como acto antropológico, Claro. y entonces diseñamos que somos seres humanos, y los objetos que surgen de quien hace diseño, quien se vuelve el profesional del diseño, ¿no? Que es una cosa más reciente, del siglo XVIII, que viene de pues, ese cambio en los medios de producción. Pero entonces tenemos como 2 esquemas temporales, ¿no? Para hablar de lo diseñado, y que atienden a distintos momentos con distintas capacidades, ¿no? Entonces, Sí, sí. pues ahí se me abre, ¿no? O sea, en lugar de cercar lo humanista, pues ya se me fue al pasado, ¿no? Entonces, cabe esa reflexión, porque creo que hemos estudiado mucho, ¿no? El periodo de las revoluciones industriales, pero no tanto el diseño y producción de objetos históricamente, como que lo tenemos un poco más estudiado por culturas o por algún periodo histórico, pero pues tenemos ahí como una gran masa explorada, ¿no? Que pues creo que nos ayudaría también a entender cómo distintas sociedades a lo largo de la historia pues, se han valido de diseño para resolver problemas, ¿no? Y cómo eso, pues a lo mejor valdría la pena recuperarlo para no repetir cosas. Sí, claro. Se han hecho. Sí, sobre todo. Por repetirlas, Claro. Son buenos. Sí, sí. Sí, sí. Se ha estudiado mucho la parte de los diseñadores, en actual poco estudian la historia, realmente. Eso se lo dejan, y sobre todo los objetos diseñados en épocas inclusive hasta primitivas, es como un trabajo del arqueólogo, casi paleontólogo, de una cosa, dejemos al geólogo que haga eso, no, es decir, el diseñador no se ha metido mucho, y los pocos que se han metido, pues sí está el Museo del Hombre en París, y ahí hay algunos diseñadores que ya están haciendo investigaciones sobre todo de las hachas, haciendo un comparativo. Y muchos de ellos han inclusive comparado con herramientas muy nuevas, porque pensabas que eran muy nuevas, pero
estamos diseñados de la misma manera, pero eso es el mismo ser humano, no hemos cambiado demasiado. Es decir, una super herramienta que te cuesta cualquier cantidad de dinero hecha de un metal específico, etcétera, de esta época, no es muy distinta de hace unos 15,000 o 20,000 años. Es decir, pero ya investigada por un diseñador, no por un arqueólogo, un arqueólogo, o sea, gente que se dedica a esas cosas muy remotas. Y las comparativas, es decir, más bien en el tiempo se perdió y luego pues otra vez el ingenio humano dice, diseño, pero lo único que está haciendo es rediseñando a alguien que ya se le había ocurrido hace mucho tiempo. Con nuevos materiales. Exactamente, encontraron unas lanzas por Turquía que no, que trataron que no han podido reproducirlo realmente, porque todavía no entienden cómo las afilaban. O sea, con los medios que tenían en ese tiempo, no entienden cómo afilaban esas lanzas. Que ahora sí entienden cómo se afila. Es una industria. La misma cultura mexicana, ¿no? Todo lo prehispánico. Si tú vas a antropología, identificas obras que son de tinte muy contemporáneo. O sea, Claro. pareciera que las hicieron hace un año, ¿no? Uh-huh. También no alcanzas a visualizar con qué tecnologías, qué se hacían. Tienen el dominio de las piedras, de los huesos, de las conchas. Todo esto, si dices, estamos rediseñando, estamos retomando, y si vamos hacia una investigación sobre todo esto, pues tenemos una línea de aplicación y generación de conocimiento, porque además es de una inteligencia la parte sostenible, Sí. ¿no? En la parte de la construcción arquitectónica, en la parte de indumentaria, todos estos aspectos, pues es mucho más sostenible que lo que hacemos nosotros actualmente, ¿no? Se da en la década de los 50 el boom de los plásticos, y entonces nosotros dejamos de ser sostenibles, ¿no? Claro. Pues tan solo con la vegetación, ¿no? Y proyectamos todo, hasta la posición de los árboles, ¿no? No solo la posición, el tipo de árbol. Seguramente ninguno de estos era endémico originariamente de este país, inclusive de este continente, ¿no? Pero sin embargo, ahí están y algo están afectando, algo, a este grado de intervención hemos hecho en la actualidad, cuando antes pues no sembrabas algo muy distinto de lo que no veías en tu entorno, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Pero, y como el ser humano podemos medirlo de estos dos enfoques que tú nos comentas muy bien, ¿no? Es decir, como desde un punto de vista veníamos desarrollando una especie de diseño, pero vienen los procesos de producción y vienen y lo cambian todo prácticamente, ¿no? Y yo creo que sí es importante que incentivemos un poco ese tipo de investigaciones, porque realmente no son muy distintas a las que estamos haciendo actualmente. Inclusive muchas parten de enfoques o metodologías comparativas, ¿no? Puedas tener acceso al objeto original y objetos contemporáneos, y te vas a dar cuenta, familias completas. Ahí tienen un muro de este Museo del Hombre enorme, gigantesco, de todo lo que han encontrado en 30,000 años, de diferentes tipos de herramientas para cortar, navajas, hechas de hueso, de madera, algunos metales, piedras, diferentes tipos de piedras diferenciados, ¿no? Cristales. Y que es impresionante que decía el investigador, bueno, ni un 10% de aquí entendemos cómo se hicieron, porque las no la encontraron, pero Eso ocurrió hacer. exactamente, aquí las hemos encontrado y aquí las pusimos, pero falta mucha investigación sobre eso. Y sobre todo de diseñadores, porque el enfoque que tiene un arqueólogo es muy específico. Y aparte es muy cientificista, es del método científico. Y no lo toques porque se desbarata. Aparte, Y en cambio el diseñador tiene que palpar, ver dureza, o sea, hacerle muchas una serie de cosas. investigaciones para poder replicar algo similar con los nuevos materiales. Exactamente, y aparte el proceso de diseño de ese objeto, ahí sí, para el diseño, no sé. A ver, tengo que ponerme a pensar para qué quería esta herramienta y cómo lo resolví, cómo fue evolutivamente diseñando esta herramienta. Eso estamos los diseñadores, poco mercado encontramos en eso. ¿Por qué? Porque
ahora sí es como el que va a la luna, ¿no? Cuando platicaba este astronauta, como el último mexicano. Neil Armstrong. No, el último, no, ay, no me acuerdo cómo se llama. Él decía, yo quería ser astronauta, pero, y lo intentó 13 veces. Él no está en su historia. 13 veces intentó para ser astronauta. Hasta deseaba, ¿ves? Pudo ser hasta pasó el examen para ser astronauta. Dice, por eso. Igual que para nada más. Por parecido. Dice, ¿qué me hace? Que como a la séptima vez se dio cuenta, ¿qué me hace falta para ser astronauta? Eso no se da cuenta. Necesito saber no solo inglés y español, necesito saber otros idiomas, entre ellos era ruso. Necesito saber, sí, a ver, los que ganan, ¿qué es lo que saben hacer? Él se dedicó a indagar eso. A ver, ¿y ese astronauta qué hace? No, pues sabe pilotear avión. Sabe, Tiene habilidad. sabe bucear. 15 habilidad de un. Cuando empezó a tomarlas y casi completar todas, es cuando llega la 13ª y se queda como astronauta. Eso tenemos que hacer. Tenemos que empezar a aprender los lenguajes del antropólogo, del arqueólogo, del sociólogo, historiador y perseverancia para entender esos objetos. Acá lo tenemos más fácil, porque nosotros no te quedas una vez en doctorado, fue en la 4ª vez, y te dedicas a eso toda tu vida. Pero creo que es más fácil que ser astronauta. No. Pero tiene sus complicaciones, ¿no? Claro, ser astronauta, pues es ir al espacio de un tiempo determinado. Aquí es toda tu vida, te vas a dedicar a investigar ese tipo de objetos, ¿no? Con esas relaciones y encontrar nuevas relaciones que hemos perdido y que debemos de comprender. Que pueden cambiar tu línea de investigación también. También la línea del diseño, creo yo, puede ser a través de la historia. Entonces, eso es interesante, pero tenemos que formarnos para ello. Sí, ya de manera muy concreta. Si no, es difícil, ¿no? Entonces, por eso les decía, aquí hay buenos economistas, etcétera, pero bueno, no porque leí Schumpeter, ¿no? El economista, ¿no? Un montón de economistas que me pueden ir dando sobre o para el diseño, me pueden ir dando guía. En conclusión, Muy bien. hay que leer. Lo que menos, tal vez, no es lo que menos nos gusta, lo que menos tal vez pensábamos que íbamos a leer en nuestra vida como hasta una novela, hasta literatura. Cualquier Claro. profesión, ¿eh? O sea, si no lee, no avanza. Sí, no. Así es. Pero aquí en particular es mucho más fuerte porque somos la licenciatura de diseño, nuestros lenguajes no son tanto el script ni el oral, son el dibujo, los visuales, son el del objeto, la maqueta, ¿no? La materialización, esos son nuestros lenguajes natos. Por más que no te guste hacer una maqueta, tienes idea de hacer una. Sí, pero es distorsionado. Pero ¿Qué es lo que tú entiendes? Claro. No lo que está documentado. No, totalmente. Y el lenguaje escrito, pues es otro, que en nuestra naturaleza menos lo abordamos. Pero está cambiando, ¿no? Creo que estamos estudiando arquitectura actualmente, es muy distinto a como yo la aprendí, que sí era muy visual. O sea, yo aprendí la arquitectura de Europa a través de diapositivas en un carrusel. De un profesor que fue a visitarlo y te decía lo que había visto. Y una revista que por ahí sacabas, porque comprarlas no eran muy caras. Tú ahora tenés internet y conoces el sitio de pe a pa y su historia, y sin que esté el profesor ahí enfrente, ¿no? Así que hay mucha información, solamente hay que orientar, hay que saber orientar. Es mucho más fácil en algunas cosas, pero también más difícil. ¿Qué hago con toda esa información? ¿Cómo la proceso? ¿Cómo la integro a un texto? No pasa más. Claro. ¿Te apasionas o te vuelves loco? Sí. Las dos. Se necesita estar un poco loco primero. Primero, Para estar aquí. Pero muy bien, bueno, doctor, muchísimas gracias por vernos clausurado de esta manera el seminario 2026. Muchas Por favor. gracias. Bueno, ya estamos en el tiempo. Bueno, pues con esta conferencia vamos cerrando el seminario. Solamente pues, agradecerles a todos a los que están a la distancia y los que están aquí en la sala. Pues rápidamente tuvimos
33 conferencias dentro del seminario, de las cuales 10 fueron del alumnado y las otras 23 profesores. Tuvimos invitados de la UNAM, invitados de la Universidad del Estado de México, de la Universidad de Salamanca, de UAM Coajimalpa, de UAM Xochimilco. Y bueno, pues ya les estaremos compartiendo este último video con los números, ¿no? También tuvimos colaboración muy importante del alumnado de la maestría de las generaciones 24 y 25, que nos apoyaron con la parte de la moderación en las mesas, una invitada del Posgrado en Patrimonio que también nos apoyó en moderación de las mesas. Y bueno, pues estoy un poco ansiosa porque la señal acá está fallando, entonces antes de que nos desconecte, pues les agradecemos mucho y esperemos que el año que entra puedan igual acompañarnos. Muchas gracias. Y pues,